Buenas tardes a todas y todos. Vamos a analizar la unidad número 4 de la asignatura Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. La unidad 4 se titula Corrientes migratorias planetarias en el siglo XX. En esta unidad van a tener que realizar 8 actividades. Bueno, la primera es un cuestionario diagnóstico. En ella van a tener que responder 4 preguntas relacionadas con las causas de los procesos migratorios. Por ejemplo, analizar cómo se dan las migraciones de México a Estados Unidos, Siria a Europa, Libia a Francia, India a Inglaterra, centroamericanos a México, Estados Unidos a Canadá y africanos a Europa. La segunda van a tener que definir qué significa exiliado, que es cuando se expulsa de un país a una persona, refugiado, cuando se pide asilo político en un país, migrante, cuando alguien se está moviendo de un lugar a otro, inmigrante, cuando una persona llega a un lugar, e indocumentado, cuando van a migrar, pero sin documentos arreglados. También hay que tener claro para responder algunas preguntas las siguientes instituciones. ACNUR significa organismo creado por la ONU en 1950 y sirve para brindar protección y asistencia a los refugiados. La OCDE es una organización fundada en 1961 y agrupa 34 países y promueve y recomienda políticas económicas y sociales. UNICEF es parte de la ONU, fundada en 1946 para la protección y atención de los niños. OIM es un organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial e involucra a varios gobiernos preocupados por ordenar y regular la migración humana. Bueno, con estos datos pueden responder las preguntas. La actividad número 2, titulada Conceptos, aquí van a primero a leer unos textos que vienen sobre refugiados, campo de refugiados, exilio, remesas, trata de personas, tráfico ilegal de inmigrantes. Y después van a tener que buscar en los portales de noticias de Internet un caso que trate sobre la trata de personas y otro sobre tráfico ilegal de inmigrantes. Ya que tengan ambas noticias, van a tener que describir cada una y explicar las diferencias entre una y otra. Aquí les puse, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con el tráfico ilegal de inmigrantes en la zona de Grecia. Entonces aquí, por ejemplo, en esta noticia había que describirla y contrastarla con la otra que tiene que ver con el trata de personas. La actividad número 3, migraciones diversas, van a tener que completar el cuadro que se encuentra en la pantalla, donde van a anotar ejemplos de migraciones actuales y tienen que mencionar brevemente por qué se dieron. Ejemplo, en la cuestión ambiental pueden poner el caso de haitianos y en la explicación describen que se dio la migración de Haití a México por causas de un fenómeno natural que es un terremoto. Y así lo tienen que hacer con la causa política, bélica y económica. La actividad 4, la migración en mapas. Hay 2 mapas en la plataforma. Y con base a estos mapas van a tener que responder a las siguientes preguntas. ¿En qué década del siglo XIX se dio la mayor afluencia de migrantes a Estados Unidos? ¿Y de qué países provenían estos migrantes? Recuerden que en el último tercio del siglo XX hay mucha migración a Estados Unidos por la cuestión de la minería. Otra pregunta, ¿en qué década del siglo XX se dio la mayor afluencia de migrantes a Estados Unidos? ¿De qué países provenían estos migrantes? Ahí podrían hablar de México. ¿Cuáles son los países europeos que reciben al mayor número de inmigrantes en 2013? Con base a los datos, pues España es uno de ellos.
selecciona un país africano y describe su emigración e inmigración en 2013. Aquí hay datos en los mapas con los cuales lo pueden responder. ¿Qué países reciben al mayor número de inmigrantes sirios? Y finalmente, ¿consideras útiles los mapas interactivos y por qué? La actividad 5 es un foro, una experiencia migrante. Aquí tienen que identificar alguna experiencia de algún migrante que conozcan eh, y hacerle una pequeña entrevista. Y una vez que hayan escuchado esa entrevista que van a hacer, pues o la pueden armar con los siguientes preguntas. ¿Cuál era tu lugar de origen y a dónde te desplazaste? ¿Cuándo migraste? ¿Por qué decidiste migrar de tu lugar de origen? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Qué impactó? ¿Consideras que la migración tiene un efecto positivo o negativo? Si no tienen alguna persona que haya migrado, pues entonces ustedes tomen de referencia cuando han viajado de vacaciones y tómenlo como un proceso migratorio. Actividad 6 es otro foro, bienvenido o no. Aquí se van a enfocar a hacer un debate. Las mujeres se van a identificar con el equipo rojo y los hombres con el equipo azul. Las mujeres van a estar a favor de regular la entrada de inmigrantes y los hombres van a apoyar a los inmigrantes y refugiados. La actividad 7 es el museo virtual. Hay 3 ejemplos, ustedes eligen uno. Puede ser la canción de Santa Cecilia, que habla sobre la migración. Después la segunda, una exposición fotográfica que tiene que ver con los migrantes. Y tercera, tiene que ver con un objeto artístico. Eligen una de las 3 y llenan el cuadro que está aquí en un costado. Y finalmente, la actividad 8, tienen que descargar el mapa, que es van a identificar 2 rutas migratorias, por ejemplo, México, Estados Unidos podría ser una, y después elaborar un ensayo breve sobre esas inmigraciones y hacer énfasis en los intercambios culturales que se dan. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.